Cuando termine Jorge te pongo el... Muy bien. Nada, lo que queráis. Bueno, vamos a empezar esta interesante charla que nos van a dar don José Balín, el cual, pues yo creo que sobra estar aquí presentando. Ya Pepe le conocemos, le conocéis todos, le conocemos todos. Pepe no hace falta presentarle mucho. Por decir algo de él, se dicen lo que ha sido así en plan de alto representante, pues, senador de las Cortes, ha sido consejero de la Junta de Castilla y León de Agricultura, ha sido presidente de la Confederación y otras muchas cosas que nos aburriríamos de contar. Pepe, además, el problema que tiene es que no solamente es un ingeniero normal, es un ingeniero ilustrado, es un ingeniero humanista, es un ingeniero de los que además de la ingeniería, pues se dedica a hacer muchas cosas. Muchas cosas que no tienen que ver con la profesión, pero tienen más que ver con la humanidad o con las humanidades, como es el caso de la charla que nos va a dar hoy. Pepe es un ingeniero muy cultivado y que se ha dedicado a estudiar, a hacer el estudio etimológico del lenguaje de las palabras. Hidronimia viene de esa etimología, es una ciencia que estudia las masas de agua, los nombres de las masas de agua y su evolución en el tiempo. Y sobre eso nos va a hablar. Cuenca de Castilla de Castellarón, Cuenca del Duero y adelante, Pepe. Muy bien. Pues muchas gracias, decano, por tu presentación, a la cual tendría que añadir simplemente una cosa, que como ingeniero de caminos lo que fui durante toda mi profesión, salvo la etapa que estuve más o menos metido en la política, pues yo fui un hombre que trabajó en el sector hidráulico toda mi vida profesional, fundamentalmente dedicado a las depuraciones de aguas residuales y a las potabilizadoras, aunque también hice mis pinitos con alguna presa y con algún canal, pero fundamentalmente dedicado a las depuradoras. Y la verdad es que la hidráulica para mí ha sido pues una especialidad que me ha gustado mucho. Yo inicialmente no tenía mucha vocación ingeniero de caminos, pero luego sí tuve vocación hidráulica. Y desde ese punto de vista, pues me parece que el tributo a la hidráulica, pues estudiando y trabajando sobre los nombres de los distintos ríos, cauces que hay no solo en la Cuenca del Duero, sino en toda la península ibérica, pues me parece que es un tema interesante, especialmente para un jubilado, que ya se sabe que los jubilados tienen que sudar, pero no mucho. Entonces, yo llevo durante unos cuantos años preparando un libro que los que me conocen ya lo saben, que lleva su quinta corrección, y ya veremos a ver si en algún momento soy capaz de editarlo, que se dedica precisamente a estudiar los nombres antiguos de la Hispania prerromana, de los cauces y de las poblaciones y de los montes y de las plantas, es decir, fitónimos, orónimos, hidrónimos, topónimos y zoónimos de la península, que en general están básicamente vinculados a las lenguas indoeuropeas, es decir, el tronco lingüístico del que proceden el latín, el griego, el sánscrito, el germánico, el báltico y todas las lenguas indoeuropeas y algunas lenguas asiáticas. Todo ello salvado naturalmente pues la influencia de las fundaciones comerciales en el levante mediterráneo, que son pues de procedencia semítica, algunas de ellas fenicias, alguna del mundo griego y algunas otras del mundo de los etruscos, como parece que fue Tarraco. Pero entrando ya en la materia de los hidrónimos, como he dicho, pues en esta zona especialmente, la mayor parte de la hidronimia es de origen indoeuropeo. Y procederé a hacer una relación de una parte de estos hidrónimos para que se vea realmente la variedad de culturas que, aun siendo indoeuropeas, estuvieron presentes en la península a lo largo de milenios, no sin antes señalar que, bueno, pues que esta afición
puede parecer una afición inútil, ahora que se habla de inteligencia artificial y de todas estas cosas de la tecnología. Pero yo, atendiendo a alguna conversación que he tenido con nuestro secretario, pues he valorado siempre la utilidad de lo inútil, que ya glosó en su momento pues una ilustre publicista que se llama Irene Vallejo y que ha tenido un éxito reciente, digo reciente de hace un par de años, en las librerías de España. Entrando ya en la materia, y ya empiezo con la primera, le doy al intro, a este es. No, ese darle a... Ahí. Empezaré con unos hidrónimos que se conocen habitualmente como hidrónimos alteropais. Alteropais es una palabra, un compuesto germánico que significa antiguo europeo y es el fruto de una indagación realizada a mitad del siglo pasado por un alemán que se llamaba Krahe y que detectó que a lo largo y lo ancho de toda Europa había una cantidad tremenda de ríos y ciudades que estaban adyacentes a los ríos que utilizaban una serie de raíces muy características, raíces que las más conocidas pues son salm, salme, calm, alm, sar, ara, ag, udo, ser. Y además, él las caracterizó, bueno, también, por supuesto, otros apelativos de zonas pantanosas como son pal y ol, y una serie de adjetivos como son alba, arga, ais, eis e is. También las caracterizó como pertenecientes a una lengua indoeuropea porque utilizaban sufijos característicos de las lenguas indoeuropeas. Sufijos son los términos que se añaden a las raíces y que las caracterizan. Por ejemplo, de sal, pues una de las fórmulas habituales era salia, con el sufijo ia, que es un sufijo que habitualmente se entiende como un sufijo sustantivador, es decir, que produce sustantivos a partir de una determinada raíz. El sufijo nt-nd está caracterizado como un antiguo sufijo hidronímico ya en el mundo de los hititas, en que aparece el río más antiguo de los hititas, es el Marasantillas, que tiene el sufijo ante, Marasant, que es posiblemente la primera referencia indoeuropea en los textos escritos en la actual Turquía. Es el actual Kizil-Irmuk, que es el río más importante de Turquía y el que en la época romana era conocido como Halis. Halis, precisamente con una de las raíces también de esta naturaleza, hal. También el sufijo m, el sufijo icus y el sufijo ica. Y os puedo dar algunas de las voces indoeuropeas en las cuales identificó Krahe esos términos, y esas raíces son, por ejemplo, sobre la raíz sal, pues Sala, que es un río y una ciudad del norte de Europa, Salantas, en que aparece con el sufijo nt, Saal, Sálica, que evolucionó hacia el actual Selke, tiene el sufijo ica, que es un sufijo de lugar, es decir, por ejemplo, se utiliza el mismo sufijo en nuestra palabra sauce, que en latín era salix, era salicis, era el genitivo de salicus. Salicus es el que está junto al agua, el del agua, de la misma forma que hispanicus es el de Hispania y gallicus el de Galia, salicus es el del agua. ¿Por qué? Porque el sauce generalmente es una planta que está al lado del agua. Ese es el sentido del sufijo icus, ica. Entonces esa sálica, que se conoce su nombre antiguo de época romana, que evolucionó como Selke, Salusia, que es una población al lado de otro sal, Salats, Salanza, que tiene también evolucionado el mismo sufijo nt, Sey, que es el Sella, que es un río francés que tiene una evolución muy parecida al de nuestro Sella, que luego comentaré, Salara, que evolucionó en francés hacia Sodre, con una evolución muy característica del mundo céltica, porque las seles implosivas, es decir, las seles que quedan colgando de la palabra, la L de sal, en celta tienen tendencia a vocalizarse y formar una U y dar Saul. Entonces, esa que es una característica de las lenguas célticas,
pues aparece en esta evolución de salar a solve, que también aparece, por ejemplo, en la palabra salmo, que era salmo en la época de los antiguos galos y en latín. Salmo, que es el pez, el salmón y la trucha, salmotruita, es una construcción sobre la misma raíz sal, que vamos, para simplificar, vamos a entender que era el equivalente a río, y m, que era un pronombre enclítico, es decir, un pronombre pospuesto, que venía a significar el del sal, es decir, el del río. Y entonces designó en general a los peces con especial precisión. Se utilizó luego el latín, que es una palabra tardía en latín, porque en latín aparece por primera vez en un texto, creo recordar, que de Ausonio, que era un galo que mandaba de vez en cuando escritos en latín, o si no, era un italiano que vivió en las Galias y que mandaba escritos en latín y del que se conservan términos. Y este es el que, en el que primero, en el latín de este, es en el que primero aparece la voz salmo, que es el salmón, el pez, que es una referencia al que vive en el agua. El ms final es un pronombre que significaría el de, y sal, el río, el del río. Pues curiosamente, en francés actual, en vez de salmón, como evolucionó en castellano o como evolucionó en otros sitios, allí es saumon, que es porque la L se convierte, la L esa implosiva se convierte en un sonido vocálico U. Bien, pues esos que hay ahí al principio como hidrónimos compuestos indoeuropeos sobre la raíz sal dentro de Europa, pero en España, en la península ibérica, tenemos uno muy característico y muy conocido, que es el sella, del cual Pomponio Mela lo describe como salia amnis. Amnis en latín era río, y entonces salia amnis en latín quiere decir literalmente el río Sella, el río Salia, porque en latín el sustantivo o apelativo se escribe detrás, se pone detrás, y el determinante o los adjetivos se ponen por delante. Entonces, Salia era el nombre antiguo que en latín tenía el río, por eso Pomponio Mela le describe como Salia amnis. Pues bien, Salia amnis evoluciona hacia Sella porque se produce una cosa que se llama palatalización de la yod, que no me voy a extender por eso, pero que en definitiva hace que la vocal anterior a la L se transforma en una E, y que el grupo LIA se transforma en ya. De la misma forma que tripaliare en latín dio traballare en romance antiguo y dio traballar en gallego y trabajar luego en castellano. Pues bueno, pues eso mismo se produce aquí. Del seille antiguo se transforma en sella. Lo mismo de una forma muy parecida al selle francés que hemos visto antes. Curiosamente, la misma raíz tiene el nombre de Sajambre. Sajambre es una denominación, Sajambre ya sabéis que es la comarca donde nace el sello en la provincia de León. Bien, pues el origen de ese nombre es del antiguo Salia amnis, que evolucionó dando lugar a Sajambre con la fortición y la fricación del grupo LIA, es decir, del Sayamne antiguo, porque el leonés hay que decir que Sajambre leonés se dice Sayame o Saliame. Y hay una ruta muy interesante para los que quieran ir, que es la ruta saliámica, que va desde el nacimiento del Sella hacia el norte, hacia la zona de Asturias. Bien, pues la transformación en Sajambre es muy, muy normal en el romance castellanizado, no en el leonés. Es de la misma forma que de hominis da hombre y de luminis da lumbre, pues de ambis da hambre aquí en Sajambre. Bien, otro nombre hispánico de la misma raíz es el Salo, que era el nombre en época romana del Jalón actual. Y al mismo tiempo pues hay otra serie de ríos que se han determinado que son el Salor, que es un río cacereño, y el Saja, que es un río asturiano que también evoluciona como Sajambre desde un Sali antiguo. Bien, todos estos fueron reconocidos ya por varios de los tratadistas del siglo pasado de alto nivel, como fueron Tobar y muchos otros. En la cuenca del Duero no se han detectado voces en principio con esta etimología, es decir, con este origen. Sin embargo, profundizando,
yo he podido detectar algunos. Por ejemplo, el nombre de un pueblo, un pueblito que está al lado del embalse de la Cuerda del Pozo, que aquí personas como Nacho, como Carlos, o como Miguel Ángel, que han trabajado, y como por supuesto también Julio Pajares, en fin, los que han visitado el embalse de la Cuerda del Pozo saben que hay un pueblecito al lado del Alto Duero que es Salduero. Salduero, aunque se podría hablar mucho sobre ello, es un compuesto evidente de sal, que era el nombre antiguo del cauce, y Duero, que es la evolución del nombre en lengua, es la evolución del nombre del río común, del nombre común del río en la lengua céltica. Entonces, Salduero quiere decir el río Sal. Esa es una antigua denominación del río Duero como Sal. Pero también hay, muy probablemente esta es más especulativa, entre los Pelendones se citaba una ciudad adyacente al Duero, que muy posiblemente sea la actual Soria, que aparece nombrada como Sauria. Y Sauria es claramente la evolución fonética entre los Pelendones y los arebacos de la L de Salia transformada en U, como he dicho antes. Entonces, de Salia, la transformación en Sauria es automática y significaría el río. Vuelvo a decir, es un poco especulativa, como especulativo es también que fuera la ciudad actual de Soria. Sobre eso habría mucho que hablar. Pero hay una cosa muy curiosa, que es que en la Edad Media, en la crónica de Alfonso X, si no recuerdo mal, aparece una población denominada Auteron Sellae, o Terdesiellas más tarde, que es el Otero de Siellas. No es nada más y nada menos que Tordesillas, que es el Otero del Sella. Es decir, el Sella era el nombre del río Duero, que está a los pies de Tordesillas, como sabéis, y que la toponimia nos conserva de una forma no intacta, pero sí muy clara. También hay otro término, que es el actual Sayago, que es una evolución obvia de Saliacum, Acun en celta, Ac fundamentalmente, pero Acun en celta, sobre todo en Francia, está muy caracterizado como nombres de poblaciones. Significaba literalmente la población, la gens, el grupo humano. Entonces, Saliacum es literalmente la gens, la población del Salia, la población del Duero. Y eso dio lugar fonéticamente las transformaciones de Saliacum en Sayago son obvias porque, como he dicho, el grupo L y A se transforman en ya por palatalización y la C, es decir, la velar fuerte de cum, del cum final de Saliacum, se transforma siempre en G suave, en GLN, de la misma forma que Orbicum se transforma en Orbi. Entonces, Sayago es literalmente Saliacum, la gens del sal, los que están al lado del río. Y también aparecen otra serie de poblaciones que ya son muy dudosas, que son Saucelle, Hermoselle y Hernanselle, que son tres poblaciones del río Duero en su zona ya lindante con Portugal y alguna en un afluente metido en Portugal, que terminan en la palabra selle, que podría en algún momento determinado ser producto de unas evoluciones fonéticas de la zona fronteriza, pero sobre la cual no me atrevo a asegurarlo, a afirmarlo demasiado. Por último, hay una última población que quería mencionar, fue ribereña del actual Esla, que era Salicus, que es la actual Salio. Salio creo que quedó bajo las aguas del embalse de Riaño, si no recuerdo mal. Los antiguos de la CONFE me lo aseguraréis. Pues Salio es la evolución fonética de un Salicus antiguo, que es el del río, el del sal, con el sufijo ijus que os he dicho antes, y que luego por evolución fonética se transformó en sáligo y se perdió la G, como es habitual en romance castellano, en que las Gs lenes intervocálicas átonas generalmente se pierden. Entonces, de la misma forma que se perdió del salicus, Dios salce en castellano también, y luego sauce. Bueno, pues ese salez
es el nombre antiguo de un pueblo del Esla que queda en estos momentos bajo el embalse de Riaño. Siguiendo con los términos estos de las lenguas altoeuropeas, que en general se consideran que son muy arcaicas, anteriores más o menos en 1000 años, pues al celta y al germánico y al resto de las lenguas indoeuropeas, y sobre la cual lo que existe es la discusión sobre si era el indoeuropeo primitivo arcaico o era una rama más de las lenguas indoeuropeas previa al celta y a todos estos, pero no en sí la lengua originaria. Bien, pues dentro de las raíces que señalábamos ahí salm, que era la fórmula hidronímica por la cual se le añadía un pronombre enclítico m a la raíz salm, dando lugar a una palabra que vendría a ser algo así como el pez, es decir, el del río, el que vive en el río. Bien, pues sobre esa raíz salm también hay una serie de palabras europeas muy claras y muy conocidas. Una de ellas es la actual saumur en Francia, que deriva de un antiguo salmara que se conoce en su fórmula latina como salmara. ¿Qué quería decir salmara añadiéndole el sufijo ara final? Lo mismo que cuando nosotros añadimos un sufijo parecido, cuando decimos, por ejemplo, pedrera, el sitio donde hay muchas piedras, pues el salmara es el pez, el río que tiene muchos peces, muchos salm. Ese era el nombre del salmara, el saumur. Después, de la misma forma, el salmana, también con un sufijo na, que significa abundante en Dios salm también, y el salmasa, que dio lugar al salmsarch centroeuropeo. En España tenemos, he puesto aquí hispánicos, pero tendría que haber puesto de la cuenca del Duero, que es salime. Salime, los que sois del ámbito palentino, el Pisuerga Alto, sabréis que Salime era el nombre o la denominación de unos pueblos de los cuales están dos en estos momentos sumergidos bajo el embalse de Aguilar. Uno era Renedo de Salime y los otros, a lo mejor Julio o Nacho, os acordáis más de los nombres. Cenera. Renedo no está en un. Renedo es el que queda, pero Cenera y había otro. Bien, pues no sé si sabéis que esa zona del Pisuerga Alto era posiblemente el coto truchero más rico de buena parte del norte de España, lo cual quiere decir de toda España. ¿Por qué Salime? Pues porque como la pronunciación del grupo consonántico LM en salma es un poco extraña al romance, lo que se hizo en romance fue generalmente intercalar una vocal entre la L y la M. Esa intercalación de la vocal no solo se da en este nombre, sino que se da, por ejemplo, en un nombre de un embalse del río, no sé si es el Nalón o el Navia, en Asturias, que es el embalse de Salima o Zalima. Entonces es exactamente lo mismo. Es la inclusión de una vocal epentética, que se dice en lingüística, es decir, para romper el complejo consonántico LN. Existe también un zalema en Aragón, concretamente en un río que se llama el Guatizalema, en la provincia de Huesca. Es la arabización de un zalema antiguo también. Bueno, aparte con esa misma inclusión de una vocal epentética entre la L y la M, pues tenemos Salamón, que es otro núcleo también ribereño de Riaño, que creo que quedó inundado, Salamón. Zalima, que es el que he mencionado antes de Asturias, y por supuesto nuestra salmántica, que evolucionó también de la misma forma, metiendo la vocal epentética de salmántica a salamántica y luego a la Salamanca actual. Y que decir tiene que tengo que ir yendo más deprisa porque si no me va a dar, voy a llegar muy tarde, sin terminar al final. Ni que decir tiene que salmántica, que era el nombre antiguo romano, es la evolución con el sufijo ica, que he mencionado antes, que es un sufijo locativo, es decir, del lugar. Salmántica es la del Salmantia,
¿Y el Salmantia qué era? Era el río Salm. Era el río Salm, que era una denominación antigua del Tormes. Que quería decir, hacía referencia a su riqueza en peces. Y diréis, pero el Tormes ha tenido tantos peces. Bueno, ahora no, porque desde que se hicieron los embalses, que claro, para llegar al Tormes hay que pasar por varios embalses a lo largo del Duero y todo, pues antes, en el siglo XV, hay un testimonio de Lucio Marineo Sículo, que fue un catedrático italiano de Salamanca, que fue un gran escritor sobre muchas cosas. Pues Lucio Marineo Sículo transmite en varios de sus escritos la extraordinaria riqueza del río Tormes en truchas. Y él comenta haber sido testigo de la captura de una trucha de 16 libras en una de las pesqueras que tiene actualmente el Tormes a su paso por Salamanca. La trucha de 16 libras, que son casi 8 kilos, ya es una señora trucha. Es decir, que el Salmantia antiguo, el actual Tormes, debió ser un río truchero excepcional, y de ahí su nombre. Compuestos sobre la raíz al-hal. Hay una cierta discusión sobre si estas raíces al y hal son otras raíces o son evoluciones fonéticas de la propia raíz al. Yo soy partidario de que al y hal son simplemente variaciones dialectales de sal mediante una aspiración que se produce todavía, se produce en muchas lenguas. Por ejemplo, el griego aspira a la S inicial, pero también aspira a la S nuestros andaluces y otras muchas lenguas. Entonces, como nombres indoeuropeos, Álava, que dio lugar a Alau, Alantas, que es también construido con el sufijo nt, da lugar a Alante, y luego Elte y El, que también proceden de un Alantas antiguo, lo mismo que Alento en Italia. Entre los hispánicos, dentro de esto se han mencionado generalmente el río Ayer y el Alenza. Alenza, que es una población gallega cercana a Ucauce, sobre la cual hay mucha discusión sobre si puede provenir de esto o puede provenir de otra cosa. En la cuenca del Duero hay pocos ejemplos con la raíz al. Yo he relacionado al arroyo Adalia, que como sabéis es un arroyo que desemboca en el Duero entre Valladolid y Zamora, y posiblemente un Adalia antiguo que es el actual Araja, con la palatalización posterior. Compuestos sobre al sería equivalente a sal, pero con la aspiración de la S. Entonces, pues existen una serie de ejemplos a lo largo de Europa que son el Alma, que dio lugar a Yelm y Alme, el Almana, y el Almara, que es lo mismo que el Salmara, y el Salmara, que os comentaba antes, pues son los abundantes en al, es decir, los abundantes en peces que dieron lugar a Almayá. El Almana y Almara se conocen como fórmulas antiguas. En España se han mencionado por los tratadistas los dos almontes, el río Cacereño y la población creo que es cercana al Guadiana, que se llama Almonte también, y que vendría a tener el mismo sufijo nt, pero con una vocalización en o, que es característica de las cuencas de las zonas meridionales. Entonces, Almonte vendría a ser más o menos literalmente el Valle de los Peces o el Río de los Peces. En la cuenca del Duero hay razones para pensar muy seriamente que Almanza y Almué, que son, como sabéis, dos poblaciones ribereñas del río Cea, una la de Almanza al norte del Cea y Almué, un pueblecito mucho más pequeño, que en realidad se llama hoy en día Puente Almué, pero que está al sur del Cea, esos proceden de la misma raíz. Pero el que es más curioso es el actual Omaña. Omaña es claramente la evolución fonética de una antigua Almaña con la transformación de la L en U, característica del mundo celtizado, y que daría lugar a un Aumania, que he puesto con asterisco ahí. Aumania, es decir, el pesquero. Sería lo mismo que Almana en el escrito más arriba. Es decir, el Omaña era el truchero. Cualquiera que sea pescador o que haya tenido afición a la pesca sabe que el Omaña es el cauce con más prestigio actualmente en tierras de León como río truchero. Pasamos al siguiente. Otras evoluciones fonéticas de la misma raíz sal. Pues hay una evolución fonética muy característica que se da en este término y en muchos otros. Es lo que se llama el rotacismo. El rotacismo es la transformación de L en R
en R suave en muchas palabras. Se da muchísimo en bastantes lenguas y está muy documentada en la España romance. Entonces, pero también en otras muchas. Entonces, la transformación de sal es automáticamente el sar. Dentro de los nombres europeos tenemos el Saar y el Sar, que son el mismo río, uno con su pronunciación francesa, el segundo, y otro pronunciación alemana. Pero entre los hispánicos tenemos el antiguo Sarama, que es el actual Jarama, el Sar galaico y el Sara, que es una riera catalana. En la cuenca del Duero tendríamos Jaramil y Jaramillo, que son evoluciones, son diminutivos del Jarama, obviamente, pero tenemos una cosa muy curiosa, que es el nombre actual del Pisuerga. Del nombre actual del Pisuerga se sabe que era el nombre de la ciudad que en estos momentos es Herrera de Pisuerga y que se llamaba entonces Pisaraca. Teniendo en cuenta que Aca es una fórmula característica de denominar al pueblo o la población en el mundo vacío, Pisaraca era literalmente el pueblo de Bisar o Bisor, Pisoraca. ¿Qué sería? Dos ríos. El pueblo de los dos ríos. Curiosamente, si vais a Herrera de Pisuerga, os encontraréis con que la antigua población, que no coincide con el mismo lugar donde está ahora, estaba justo entre los dos ríos, el Burejo y el Pisuerga, porque el Burejo es el río que vierte por la derecha sobre el Pisuerga, dejando a la antigua población de Herrera de Pisuerga en el medio. Es decir, que Pisaraca era el término antecesor del actual Pisuerga, era literalmente el nombre de la población, el pueblo de los dos ríos. Luego se produjo la transferencia del topónimo, es decir, del nombre de la población al nombre del río con una perífrasis que es bastante habitual. Es relativamente habitual denominar a los ríos con el nombre de la población adyacente y en otras ocasiones al contrario. No me extiendo porque esto daría lugar para muchos. Con la misma evolución de sal al sobre sar se produce la misma evolución hacia ar por aspiración de la S. Con las fórmulas ara y ara, hechas con H aspirada, tenemos en Europa pues una serie de ríos de los cuales, una serie de nombres que son Arar, que era el nombre antiguo del Saona, sobre todo del Alto Saona, Arelate, que era el nombre de la actual ciudad de Arles, que si no me equivoco está al lado del Ródano, y que literalmente significaba Arelate, late, que era una voz céltica que significaba ancho, grande. Arelate era el río grande, el río ancho, porque el Ródano es un señor río por allí. Arausio, que era una población también al lado del Ródano, y el Harun noruego, que debe caracterizarse como hidrónimo antiguo por el sufijo nd que he mencionado. Pero en España tenemos varios aras muy característicos. Uno quizá menos conocido es un río pirenaico que se llama Ara literalmente, pero es que tenemos el Aragón, del cual podríamos hablar mucho, y tenemos el Araquil en Navarra, los tres aras. Pero es que, curiosamente, y esto sí que es una cosa de interés para los amantes del río Duero, Plinio nos dice que los arébacos tomaban su nombre del río Areva. Es la palabra que he señalado ahí con guión Areva, Areva y arébacos. Eso ha sido muy discutido porque nadie le encontraba razones, pero curiosamente si atendemos a la etimología y atendemos a la propia palabra de arébacos, sabiendo cómo sabemos que los arébacos ocupaban prácticamente toda la zona alta del río Duero, desde Aranda hacia arriba, salvo la zona que ocuparon los pelendones y a los cuales los arébacos desplazaron, pues Areva es literalmente Ar-Eva, es decir, el río Ar, porque Eva, Ewa, luego nos referiremos a ella, es una de las fórmulas celtas para designar en lenguaje común al río. Entonces, Arewa o Areva es literalmente el río Ar. Es decir, y coinciden con la misma raíz Aranda, que es el Valle del Ar, Aranzuelo, que es el nombre de un pueblo de Burgos,
por el cual pasa un arroyo, perdón, es el nombre de un arroyo de Burgos. Aratoy, que es el nombre antiguo del Val de Araduey, que era el Val de Aratoy, como Menéndez Pidal ya nos explicó bien, y que tiene en su primer término la misma raíz Aravalle, que es el nombre de un riachuelo de la cuenca del Tormes en la provincia de Ávila, y que es literalmente la construcción del latín Aravalis, es decir, teniendo en cuenta que valis es el sustantivo latino, es decir, Aravalis se traduce como Valle del Ara, es decir, eso es Aravalle. Tamara, que es un nombre antiguo del Carrión, curiosamente, del cual nos ha quedado registro en el nombre de las fontes tamáricas de Velilla del río Carrión. Las fontes tamáricas, que como sabéis son las fuentes valclusianas, esas que suben y bajan y que están allí en Velilla, al lado de un parquecito, donde se conservan todavía esos restos de fuentes. Pues bien, Tamara era literalmente una palabra, un compuesto celtoarcaico para río, como he venido diciendo, y tam, que es una palabra, un adjetivo celta que significa oscuro. Entonces, Tamara es literalmente lo mismo que río oscuro. Con ese nombre de río oscuro conocemos otros nombres actuales en la cuenca del Duero, o al menos en la cuenca del Sil. Pero Tamara es realmente río oscuro. Y el tam es una palabra que está en varios nombres de ríos, entre otras está en el Támesis, que era el antiguo Tanamsis, que es literalmente el río oscuro también. Entonces, ese es el nombre, ese era el significado del Tamar antiguo, de donde luego, pues, por desplazamiento en la Edad Media de una serie de gentes oriundas de Tamara, de Támara, pues está Támara de Campos, Tamarón en Burgos, donde se celebró la famosa batalla de Tamarón, y el Tamariz vallisoletano, que es una evolución de un étnico, de un etnónimo de los tamarizi. Los tamarizi eran los del Támara, los que vivían en la zona del Támara, que están descritos como populus cántabro, pero palentino, están descritos por Popone Mela y por otros autores de la época romana. Están los tamaricus, los tamarici en plural. Entonces, de ese tamarici es de donde viene el Tamariz, que es un pueblecito que está al lado del Sequillo en la provincia de Valladolid. Hay otras palabras también que se suponen alteropais, que son Oder y Udor, Od y Ud, de los cuales el Oder, que es un río, como sabéis, belgo-francés o belgo-alemán, y Udor es la palabra griega que significa humedad, agua. Y también es posible que el haz de Adalia, he supuesto que pueda ser de ello, pero es un poco dudoso, por eso lo pongo entre interrogaciones. Hay una serie de términos compuestos sobre voces que se supone alteropais, que son ser, sor y or. En algunas lenguas han dado lugar a fluidos de tipo distinto. Por ejemplo, en latín, serum es el suero, que es el líquido de poca cantidad, lo que circula lentamente. Pero en sánscrito da sarás, que es arroyo, en griego da oros, que también es arroyo. En hispánico, en las lenguas hispánicas está Serón, que es un pueblecito de Soria, al lado de un cauce, y el Almujera, que el jera es la evolución fonética de la palabra sera, pero en romance tardío, pues posiblemente con un tránsito a través de una X, pero que es muy, muy frecuente. Y tenemos un resto muy característico de esa misma palabra, designando arroyo a un pueblo que se llama Vallejera, en la provincia de Burgos, que tiene un arroyo que curiosamente también se llama Vallejera, y es literalmente el Valle del Sera, es decir, el Valle del Arroyo, es una redundancia, ¿no? Pero tenemos también otro Vallejera en la provincia de Salamanca, el Vallejera de Río Frío, y tenemos también otro pueblo caracterizado por dos arroyos importantes, que es Geria, aquí en la provincia de Valladolid, que tiene el mismo origen. Sobre un término que se llama alba, que es una palabra cuya aparición más antigua es el antiguo nombre de Roma. Roma se llamaba
en la época prelatina Alba Longa, o en la época latina. Alba, que era una referencia al río Tíber y que es una referencia a los ríos caracterizándoles como ríos claros, como ríos blancos, como río claro. Tiene el mismo sentido que la palabra latina albus y que el griego alfos. Pero Alba Longa es quizá la referencia más antigua de un río que se denominó Alba y era una referencia al Tíber. Pero tenemos en Europa también tenemos el Elba, que tiene el mismo origen, y el francés Aude, que es literalmente un antiguo albe con la transformación de L en U que os he dicho, característica de los albas. En la cuenca del Duero tenemos curiosamente 3 albas, por lo menos, luego diré algunas otras. Son Alba de Tormes, Alba de Aliste y Alba de los Cardaños, que son 3 pueblecitos adyacentes a 3 ríos, el Tormes, el Aliste y el propio Carrión. Pero tenemos también una comarca que es lo que se viene a llamar la Vega de Alba, que es que tiene una serie de pueblitos al lado del Bernesga, que son Puente de Alba, y otra serie de ellos, hay 4 o 5 pueblos, que evidencian que el río Bernesga, en la zona alta, en la zona de la cuenca casi minera, se llamó también Alba. Es decir, Alba es un adjetivo indoeuropeo muy arcaico para designar a los ríos con el sentido de transparentes. Hay otro adjetivo indoeuropeo muy arcaico también, que es arga. Y arga es la misma raíz que aparece, por ejemplo, designando a la plata en latín, argentum, realmente era argentum, y aparece en sánscrito como argunas, que era brillante, argunas. Y lo que significa arga es río resplandeciente, río brillante, que es otra característica de los ríos. Es el río que reluce también por su claridad. Es una forma casi similar a Alba, pero son de distinto sentido. Y en Francia tenemos el Argance actual, la ciudad, y que es de una antigua Argantia, que se conoce como Argantia, que literalmente es por el antia, el sufijo hidronímico antia, es el río Arga. En España tenemos el Arganza y el Arga, que es el río de Pamplona, y Arganza, que es otro cauce, pero no he localizado en la cuenca del Duero. No sé si alguno de vosotros conoceréis alguno. Otro adjetivo muy característico y muy especial es el adjetivo ais, eis o is, que aparece de todas esas formas y que en Europa aparece, por ejemplo, en el Eisan, el Eisa, el Eise, Aiseta, el Isara y el Iser, que son 2 ríos muy rápidos que están en la zona de los Alpes, y el Isonzo, que procede de una antigua Isoncias, que está documentado en la antigüedad y que literalmente significa, por el prefijo ais, que es el adjetivo, el río rápido. Es decir, es una forma de designar ríos que son muy rápidos por estar en cabecera o por otras razones. En España tenemos 2 ríos muy característicos como ríos rápidos, que son el Esera en los Pirineos oscenses y el Ézaro, que es un río, bueno, realmente es una cascada. El río Sayas, con X, en Galicia, en La Coruña, desemboca en el mar a través de una tremenda cascada. Bueno, pues esa es la cascada de Ézaro, que literalmente lo que significa es el rápido del río. En la cuenca del Duero tenemos uno muy característico, al que, como voy a tratarlo posteriormente, ahora no me detengo en él, pero es el Astura, que evolucionó fonéticamente hacia Esla, y luego diré cómo. Y luego tenemos también otro antiguo río que dejó nombre en un pueblo, también creo que inundado por el embalse de Riaño, que es Ézcaro. Ézcaro es la evolución fonética de un aiscaro antiguo, o escalo, al que luego me referiré. Paso ahora un poco rápido porque el tiempo va comiéndonos. Los últimos 2 términos de raíces alteeuropeas son relativas a lagunas o manglares o zonas encharcadizas. Una de ellas es la raíz pal. La raíz pal, que designó en latín, formó palus, de donde viene la palustre, es decir, la zona
inundable, encharcadiza y lagunar. Palcos es fango en griego, Papalán en sánscrito también es zona encharcadiza, y en la cual del Duero tenemos nada más y nada menos que nuestra Palantia, que no sabemos si es la actual Palencia o era Palenzuela, porque las dos posiblemente fueron Palantias, y las dos se caracterizan por tener al lado, en el río, antiguas lagunas. En Palencia está claro, si os dais cuenta, de que el Valle del Pal, que es lo que significaba Palencia, es decir, el Valle de la Laguna, era el que está justo enfrente de lo que hoy se conoce como Isla Dos Aguas, donde hay campo de golf en el medio del río, la isla. ¿No lo recordáis los palentinos? Bueno, pues esa laguna, esa isla, es una isla cuaternaria, rellena por los aluviones cuaternarios. En la antigüedad, muy posiblemente, esa isla, como no se había desarrollado tanto la agricultura y la erosión no había sido tan potente, los aluviones cuaternarios serían mucho más pequeños y la isla de existir sería muy pequeña. Y lo que caracterizó esa zona del río era la laguna. Eso es literalmente lo que significa Palantia, el valle de la laguna o el cauce de la laguna. Pero es que si habéis pisoteado Palenzuela, Palenzuela se junta en las Lanzas, pasa en las Lanzas al lado del tremendo promontorio donde está arriba Palenzuela. Y allí forma un gran meandro el río Arlanza. Ese gran meandro es el resto que queda de una antigua laguna que también se rellenó con aluviones cuaternarios. Pero además hay otra cosa muy curiosa, y es una palabra que era el diminutivo de laguna con aquella raíz pal, era lo que en latín se denominó paleolus. Y paleolus quería decir lagunillas. Y curiosamente, la evolución fonética de paleolus en romance castellano es literalmente payuelos. Bueno, en romance leonés es payuelos. Es decir, los payuelos son los campos, payuelos para los que no habéis trabajado en hidráulica ni en agricultura, porque el regadío de los payuelos ha sido una cosa que ha traído de cabeza a muchos ingenieros de caminos y muchos ingenieros agrónomos. Los payuelos es la comarca de León, que está más o menos entre el arroyo Valmadrigal y el Cea, o si queréis entre el Esla y el Cea. Y está lleno de pequeñas lagunillas, porque el suelo de los payuelos es un suelo bastante cementado y bastante impermeable, y eso hace que las pequeñas depresiones, como el agua no filtra bien, pues se forman pequeñas lagunillas. A esas lagunillas es a las que hace referencia el término de payuelos, el antiguo paleolus. Pero tenemos también otra forma para designar a las lagunas no tan lagunas tipo manglar o tipo, digamos, llenas de vegetal y de espadaña, sino una laguna un poco más formada, era la raíz ol. La raíz ol que designó a las aguas tranquilas de lagunas y estuarios. Posiblemente uno de los términos formados con esa raíz sea el actual lago de Bañolas, pero curiosamente al estuario del Ebro se le llamaba, voy a decir antes los europeos, Ulane era una de las bocas del Po. Es decir, el estuario de la boca más grande del Po se llamaba en la antigüedad Ulane, sobre la misma raíz ol. Olinto es una referencia también a un río en Grecia, que también tenía una laguna al lado del río, y muy posiblemente Holande sea el río o el territorio o el valle de las lagunas. Bien sabéis que los Países Bajos estaban llenos de lagunas, y posiblemente sea una lengua germánica, porque las interpretaciones y etimologías que se han buscado sobre Holanda a partir del germánico no dan una aproximación al sentido de la zona lacunosa o lagunar que fue en la antigüedad la zona de los Países Bajos. En España hay una referencia muy curiosa que es Olóntiji. Olóntiji es una población del sur de España que estaba justo al lado del Lacus Licustinus,
que era una de las lagunas que se formaban en el delta del Guadalquivir y que han sido rellenadas luego en los últimos 2000 años por los aluviones, lo mismo que prácticamente toda la zona del humedal el famoso humedal de Andalucía, de Doñana. Bien, pues ahí había un antiguo lago, el Lacus Licustinus, del cual da fe una famosísima relación de un viaje que es el periplo de Avieno. El periplo de Avieno localiza el Lacus Licustinus ahí justamente, y ahí estaba Olontigi, que Olontigi literalmente Olont, porque aparecen en las monedas como Olón, simplemente, aunque la población da Olontigi, que Olontigi era la de Olón, pero en una lengua antigua, indoeuropea de esa zona. Y Olont es literalmente el Valle de la Laguna. Oliamnis era la fórmula antigua del actual Ollambre, con la misma evolución fonética que comentaba antes de Saliamnis hacia Sajambre, de Oliamnis, que era el río, las aguas tranquilas, el río del estuario de Ollambre. Si os habéis bañado en la playa de Ollambre, os habréis dado cuenta de que el río, según sale, forma una especie de zona tranquilísima de aguas dulces, donde es una delicia bañarse. Olisipo es la actual Lisboa, con la evolución fonética bien conocida de Olisipo, Lisipona, Lispona, Lisboa. Bueno, pues el nombre antiguo era Olisipo, formada sobre olis, con un sufijo lipo muy característico del mundo tartésico. Entonces, Olisipo es literalmente una referencia al estuario de lo que hoy se conoce como el Mar de la Paja. Era el estuario del Tajo. Si os habéis asomado digamos, al Tajo de Lisboa, os daréis cuenta de que difícilmente se puede encontrar otra voz, otra raíz para designar una población, precisamente, que ese tremendo estuario que se tiene al lado. Eso es lo que confirmó o configuró el nombre de Olisipo, la actual Lisboa. Pero es que tenemos otro Ulia antiguo, del cual existe, creo recordar que es descrito como Uia o Ulia por Ptolomeo, transformado en la actual Ulla. El actual Ulla, que es el río de la ría de Arosa, el que se abre formando una tremenda laguna de la misma forma. Al río Ebro, su boca principal, su estuario principal, en la época romana, también lo describe así el periplo de Avieno, que es del siglo VII a.C., la fuente, era el nombre del Ebro, el nombre de la desembocadura del Ebro, de un estuario, y el lago de Banyolas, al cual me refería antes. En la cuenca del Duero tenemos muy pocas palabras construidas sobre él. Posiblemente una de las más interesantes sea Olea. Olea, que curiosamente es una población adyacente al río Boedo. Vosotros no recordaréis, pero yo sí estoy aquí para recordaros que Boedo es la evolución de un antiguo Bodonedo, porque Bodón en el castellano antiguo es una evolución de la palabra Buda latina, que significaba espadañas, aguas de plantas de las lagunas. Todavía se conoce como bodones en la provincia de Valladolid y en algunas otras provincias, especialmente Segovia, a una serie de lagunas endorreicas. Pues bien, se conoce como bodones porque Buda era, como he dicho, el término latino que designaba a las plantas de las eneas y las espadañas propias de las charcas. Entonces, el boedo era, como su nombre indica, de un bodonedo, era derivado de las budas antiguas, de las charcas. Por eso tenemos a una olea formada con la voz ol, la laguna, y valdeolea, que es de lo mismo, muy cerca del río Boedo. Pero tenemos curiosamente un Valladolid en la Edad Media. Valladolid, ¿sabéis lo que era? Era literalmente lo que luego fue Valladolid. Y aparece también en alguna ocasión como Valis Olid. La T final de Olid es una partícula que denota tenencia o posesión
de tal forma que Valladolid es el valle que tiene Olí, es decir, el valle que tiene laguna. Y sí, ¿dónde está la laguna esa? Pues curiosamente la laguna estaba en el punto en el que el Esgueva se bifurcaba en 3 ramales, que eran el que pasaba por la antigua, el que pasaba por la plaza circular y otro más pequeñito que iba hacia la derecha. Entonces ahí había una laguna de la cual todavía da cuenta el plano de Ventura Seco del año 1738, el arquitecto provincial, el arquitecto municipal de la ciudad de Valladolid, que tiene un plano sobre Valladolid donde se aprecia perfectamente cómo esa laguna todavía existía, aunque ya era pequeñita. Pero en la época medieval y premedieval, sin lugar a dudas, debió ser bastante más grande y era una laguna que estaba más o menos al lado de donde ahora está el Hospital Clínico, un poco más hacia el norte. Es decir, estaba justo a los pies del pueblo antiguo. Es muy probable, y esto ya es una hipótesis, que el nombre antiguo de Pucela esté relacionado con esa misma voz y que Pucela fuera literalmente una referencia específica a la laguna, que sería en un compuesto arcaico latino-arcaico, sería Puzolia, donde el puz sería el resto de una palabra latina muy poco usada que significaba limpio, de donde viene putus, que era una referencia a los niños, y otra serie de términos. Entonces, Puzolia probablemente fuera la laguna limpia y fuera una denominación arcaica de Valladolid. Pero esto es realmente pues una conjetura curiosa. Curiosa porque sí que es verdad que el Pucela debió de pronunciarse como Puzuela en la época del Renacimiento, porque un escritor como Quevedo menciona y da pistas muy claras sobre esa posible pronunciación de Pucela como una antigua Puzuela o Puzuela, en unos versos que ahora mismo no recordaría, pero sí recuerdo perfectamente haberlos leído. Pasando a lo siguiente. Ya pasamos a grupos de términos que no son ya alteropeis, que son muy antiguos, pero de origen más cercano a los celtas. Son lo que podríamos vincular a las gentes de lo que se conoce como cultura de los castros, que es la cultura precelta en el norte de Soria, pero que aparece también en otra serie de lugares como Aquitana. Es la palabra, no sé si ahí se ve claramente, es que está tapado un poco, es la palabra cal, caer, gal o gar, que son distintas variantes. Es decir, la K, como os he dicho antes, el sonido K de la velar sorda inicial se transforma también cuando está en posición intervocálica, se transforma en GLN, se transforma en gal, y luego por rotacismo se transforma en gar y hay otras veces en que se transforma en gail. En Europa hay una serie de términos muy conocidos sobre esta raíz, que como digo es ligeramente anterior al mundo céltico, y está el río Calore en Italia, Calpa y Calapis en otras zonas del este de Europa, Cailis en Gran Bretaña, Calipo en otras zonas, y el más curioso es el nombre antiguo del río Garona a su paso por Burdeos. El río Garona a su paso por Burdeos se llamaba Burdicala, luego Burdigala y luego de ahí evolucionó hacia Burdeos. Curiosamente, Burdi es una palabra indoeuropea muy arcaica que significa caudaloso, y Burdicala es literalmente río caudaloso, que en otra cosa es el Garona a su paso por Burdeos. Esa es la referencia quizá más interesante del que tengo. Y luego el río Garona, el nombre propio del río Garona, que es la evolución de un antiguo calo-galo hacia garo, con un sufijo ONE de Garón, que es el mismo sufijo NT que hemos mencionado antes del mundo alteropais, pero que evoluciona como NN, según demostró ya en su tiempo un estudioso hispánico del que estos momentos no tengo tiempo de hablar. Pero Garona es lo mismo, es
un nombre compuesto evolucionado sobre el antiguo Cala-Gala del Burdigala de Burdeos. En España, ¿qué nombres tenemos con esa raíz? Pues tenemos Calanda, que es el nombre de una población de Teruel que está al lado de un río no muy grande, pero que es el río Guadalupe, creo recordar, o Guadalupillo. Y Calanda significa literalmente eso, el río Cal, que era el nombre antiguo del Guadalupe. Más claro y más evidente es Oncala. Oncala lo habréis oído bastante. Oncala, curiosamente, era el nombre antiguo de una fuente que hay en el río y que da lugar, de una fuente que hay en el pueblo y que es donde nace el arroyo Cala. Entonces, Oncala, obviamente, como la fuente es la fuente Oncala, se sabe que es el nombre antiguo de Oncala era Ont, de font, Ont Cala, de la misma forma que la actual Ampudia de Palencia era de font púdica, la fuente limpia, la fuente de olor. Entonces, Oncala era la fuente del Cala y el Cala era el nombre del río, de un afluente del río que nace en el Cala y que luego iba hacia la cuenca del Ebro a través de otro río que también se llamó Cala. Pero literalmente Oncala es la fuente del Cala. En el Ebro hay muchísimas más, muchos más hidrónimos que se conocen, que tienen la misma raíz, pero no tengo tiempo tampoco de recordarlas. Lo que sí os puedo decir es que aparte de esas del Ebro, tenemos concretamente una serie de términos y de nombres de ríos en la zona norte del Duero, pero sobre todo también en la zona de lo que es el Ebro y en algunas zonas de Cantabria con la forma Aracaeli. Aracaeli literalmente era un compuesto en que los hombres que pronunciaban la raíz Cael, designaban a un río que se llamaba anteriormente Ara. Y entonces le llamaban Aracael o Araquil. Ese es el origen del nombre de Araquil, pero es el origen del nombre de Aracil. Y es el origen, por ejemplo, de Araquilum, que fue una de las poblaciones antiguas de los cántabros en su lucha contra Roma. Aparece también muy claro el nombre de Cala en el nombre de una población de la Calaecia bracarensis, que es Caladunum, que es, teniendo en cuenta que Dunum es fortaleza en galo, Caladunum es literalmente la fortaleza del Cala, la fortaleza del río. Pero en el Duero tenemos muchísimas. Tenemos Arcaelo, que era Arcaelo, era el nombre que tenía Osma en la época antigua, el sobrenombre. Aparece Osma como Uxama Arcaela. Y Arcaela es literalmente la composición, lo mismo que Aracaela, es la composición del río Cala. Arcaela era el nombre del antiguo Ucero, el río que pasa al lado de Osma. Y es literalmente río Cala en una lengua antigua. Tened siempre en cuenta que en las lenguas indoeuropeas, no en castellano ahora, pero sí en las lenguas indoeuropeas, siempre el sustantivo, como os he dicho, iba por detrás. Y el nombre, el adjetivo, o el determinante, o el nombre antiguo iba por delante. Luego, Arcaelo era Arcaelo, el río Ar. Albocala. ¿Qué es Albocala? Albocala es el término con el que, según buena parte de los estudiosos, se denominaba toro en la época prerromana. Toro que, como sabéis, está al lado del Duero. Y Albocala es una de las denominaciones antiguas, a veces transformada como Albucala, pero la que se entiende como originaria es Albocala. Y aunque hay quien contradice la opinión de que fuera toro, posiblemente si no era toro mismo, sería una población del lado de Toro, al lado del río. Y literalmente la composición con alba, que es un adjetivo al que antes me he referido al hablar de los albas como adjetivos de ríos, Albocala es literalmente el río limpio, el río transparente, el río blanco. Eso es el nombre de Albocala, es decir, que es el nombre de Toro. Pero es que el nombre de Zamora era
o Caeloduri, teniendo en cuenta que Duri es un nombre celta que significa duro, perdón, río. Caeloduri es literalmente lo mismo, es el río Cala, el río Cala. Y es que en algunas zonas el Cal se transforma en Cael o en Kel. Pero el nombre de Zamora, del cual deriva Zamora, otro día con más tiempo, podríamos hablar de cómo se ha podido producir una evolución desde el Caeloduri hasta Semure y luego Zamora. Da para mucho, pero es una curiosa utilización del antiguo Cala. Se llamaría el río Cala, se llamaría el río Duero río Cala, puesto que aparece en Albocala, el antiguo Toro, o Caeloduri, Zamora. ¿Se llamaría el Duero Cala? Pues hay un hecho que lo confirma. Lo confirma porque cuando Julio X Bruto vence a los galaicos, los vence, los derrota al lado del río Duero. Y concretamente a los galaicos les llaman los latinos en aquella época galaicois. Es decir, teniendo en cuenta que el sufijo icus, o ikoi en griego, el sufijo icus es el de, es un locativo de referencia, los galaicoi que se encontró Julio X Bruto eran los del Cala, es decir, es los del río Duero. Es decir, curiosamente, el nombre de la Calaecia posterior, de la Galicia posterior, que no solo cogía la Galicia, sino que cogía también la Bracarense, es decir, la zona de Portugal. No es un nombre propio de Galicia, sino que es el nombre que los romanos por extensión dieron a todos los que estaban por encima del río Cala, por encima del río Duero. Eso lo hicieron también con otro río que luego os contaré, que es el Astura. Pero hay más términos con el origen, con la misma raíz hidronímica, que es el río Torío, se debió llamar en su momento también río Cala o Kel. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay un pueblo que está al lado del Torío que es Villaquilambre. Si hacemos la descomposición de Villaquilambre, teniendo en cuenta lo que he comentado de Sajambre y de Oleambre, se evidencia que Villaquilambre fue un antiguo Villa Kel Amnis, es decir, la villa del río Kel, es decir, que era el nombre precéltico del río Torío, Villaquilambre. Pero hay en León también hay unos pueblos, un pueblo que se llama Garavalles, al lado de un arroyo, Garaño, que también está en la cuenca del Luna, muy cerca de una zona de arroyos, Garueño, que es lo mismo, y también, curiosamente, Guareña, que aparece como Garuna en la época medieval. Curiosamente, la transformación de Cal en Gal y su utilización como nombre de arroyo es bastante habitual en un momento determinado del romance. Y entonces aparece Madrigal, que no tiene nada que ver con los madrigales poéticos, sino que Madrigal es el nombre de un matricalis, es decir, de un cauce madre, de un arroyo madre. Curiosamente, bueno, pues eso, aparecen bastantes madrigales como nombres de arroyos, no solamente en la zona de Salamanca, Madrigal de las Altas Torres, sino, por ejemplo, en Valmadrigal y otros madrigales que hay notables en la provincia de León. Con un adjetivo previo, aparece con el adjetivo eis, aparece en Escalada. Escalada, como sabéis, es el sobrenombre de San Miguel. San Miguel, que es un extraordinario templo mozárabe en la provincia de León, muy cercano a Lesla. No sé si os acordáis de San Miguel de Escalada. Bueno, pues el sobrenombre de Escalada es porque el Esla que estaba al lado fue un antiguo cala y Escalata era el rápido, era el río rápido. Y el Ézcaro de Riaño es exactamente lo mismo, es Aíscalo, con las evoluciones fonéticas pertinentes que da lugar a Ézcaro, de acuerdo con todas las... Pero hay otra evolución fonética muy curiosa del cal antiguo, del cal, y es que, teniendo en cuenta lo que os comentaba, de que la L, cuando está en situación implosiva, se vocaliza en U y da cau, pues curiosamente la raíz cal se transforma en cau y da cava, cavia, y curiosamente da en francés
Cabe y Gabe. No sé si conocéis una serie de riachuelos que hay en los Pirineos al norte de Huesca y Navarra, que son les Gabes reunís y diversos Gabes. Pues esos Gabes son evolución fonética de un cali antiguo transformado en Cabe y en Cabe. Curiosamente, las cavas son formas de designar ciertos arroyos, como el arroyo principal, que pasa precisamente por Madrigal de las Altas Torres, pero hay otras dos confirmaciones curiosas. Una es el pueblo de Cavia, en Burgos, y Cayuela, que están al lado de dos arroyos importantes de los arroyos madres. El Cavia es literalmente la evolución fonética de Calia, con esa formulación como U de la L y luego la consonantización labial en Cavia. Pero curiosamente el pueblo que está al lado, Cayuela, es un antiguo Caliola que, como llevaba el sufijo diminutivo ola detrás, no tuvo posibilidad, no quedó la L en posición implosiva y entonces formó una yod que palatalizó en Cayuela. Pero curiosamente en Cavia, la Virgen, patrona del pueblo, se llama la Virgen de Río Cavia. Es decir, que los antiguos sabían que Cavia no era nombre de pueblo, sino que era el nombre del río. Bueno, prosigo porque llegamos a las voces célticas. Las voces, hay dos grupos de raíces características en celta para designar los ríos. Una es concretamente tul, tor, tur, y otra es la equivalente a avia, que os sonará más. Pero tul, tor y tur son muy importantes y aparecen, por ejemplo, en el río Autura, en la época romana, que es el Eure actual. Aparece como sobrenombre de los pobladores de la actual Turena, que son los que viven al lado del Loira, cuya capital es Tur en la actualidad. Esos pobladores del lado del Loira eran los Turoni, es decir, Oni es un sufijo que significa los del Tur. Durantus era el nombre antiguo de Dordoña, del Dordoña actual, que es literalmente el río Dur. Durance es la evolución actual de un antiguo Duriantus. Zule, en la Suiza alemana, es la evolución de un antiguo Tule. Duria y Doria en Italia, lo mismo que Stura en Italia también, son antiguos Turas. Túricos era el nombre antiguo de Zurich en la época romana. Los Turets son unos arroyos que se llaman así en la zona del Pirineo. Y Toulouse es literalmente, es un sufijo toponímico, es decir, es el nombre de una población que significa pueblo, ciudad, del Toul. Es decir, Tolosa, Toulouse, la Toulouse francesa era la población del Toul, la población del antiguo río Toul. Entre los hispánicos, ¿qué nombres tenemos? Pues tenemos Alzadorra, que es el río principal de Álava, que desemboca en el río Ebro, y que es la evolución de un antiguo Saturia, realmente un Salturia. Tenemos Alturia, que es el Turia, que es el río de Valencia. Tenemos a Turieno, que es el nombre de un pueblo de Santander, que es ribereño del Deva, junto al cual está el santuario de Santo Toribio. Tenemos la actual Durango, de la cual existe confirmación de que en la Edad Media era Turanco, y es literalmente Turanicum, es decir, la de los Turani, con una formulación muy parecida a los turonigalos, que indica que en la actual Vascongadas hubo una fortísimo poblamiento céltico. Turonia, que es un término muy mencionado en la antigüedad en la zona de Galicia y que aparece como un condado, como un territorio que está al final del río Miño, cerca de Tui. Bueno, pues ese Turonia es literalmente lo mismo, que es la formación sobre los Turoni, el nombre de unas gentes que vivían al lado del Tur. Es decir, que el río Tur era el Miño antes de ser llamado Miño en la época de las minas. Tenemos a Toledo, que literalmente es la del Tolo, que es la que tiene Tol, la que tiene río. Tenemos Turiaso. Turiaso era el nombre antiguo de Tarazona. Y teniendo en cuenta que Aso, lo mismo que los de Toulouse,
es un nombre antiguo de población que significaba pueblo. Turiaso es literalmente el pueblo del río, el pueblo del río, lo cual indica que el río Keiles, que es el que pasa por Turiaso, era un río Turi, también era un río celta. No olvidemos que estamos en toda la zona central de los arebacos y de las gentes celtizadas. Tenemos Túlica, que es otro nombre céltico que aparece en la actual Euskadi, concretamente en la zona entre Vizcaya y Guipúzcoa, y que significa la del Tuli, era una población. Y tenemos Tulonium, que es lo mismo que hemos visto antes del turonio gallego y de los turoni de los galos, y significa la de los Tuloni, es decir, la población de los Tuloni. En la cuenca del Duero, ¿qué tenemos? Pues nada más y nada menos que el Turius, que es el antecedente de Durius. Durius es el us final del Turius y de Durius es una latinización, porque el sufijo us es, digamos, una formulación de los sustantivos de la primera declinación en masculino latino. Entonces, pero aparece como Duri en Ptolomeo, ya en la época latina. Pero en fin, en definitiva, el Durius, nuestra palabra Duero, muestra ser evolución obvia de un antiguo Dorio antiguo, porque si no hubiese sido Dorio, no hubiese dictongado como Ue en Duero. Ocaelo Duri, que me refería a ella al hablar de Zamora, era el nombre antiguo de Zamora porque era el río Ocaelo, es decir, es el nombre de Zamora como perífrasis del nombre de un río. El río Torío, que me he referido antes a él, que correspondía a la denominación céltica de un antiguo cala, junto al cual estaba Villaquilambre. El Turienzo de los Caballeros, que es un pueblo de la Magatería, sobre el cual tengo algunas dudas, pero hay un término muy curioso, que es el Esla actual. El Esla actual está documentado en la época premedieval, la época del final de Roma, como un antiguo río Astura. Astura le califican como río Floro y San Isidoro. Floro expresamente dice que los romanos derrotan a los astures al lado del río Astura y que los astures eran ribereños del río Astura. Y al ser derrotados se retiraron a Lancia, que es la actual Villa Sabariego, que como sabéis es una antigua fortaleza que está en una meseta junto a Mansilla de las Mulas. Es decir, el río Astura era el actual Esla. Curiosamente se conocen las evoluciones fonéticas a lo largo de toda la Edad Media de Astura, Astula, Estola, Estla y Esla. Y eso permite asegurar que Astura es literalmente el nombre del río. Pero curiosamente, teniendo en cuenta, como sabemos, que Tura es el nombre céltico del río y que Ais es rápido en celta, en las lenguas indoeuropeas, Astura es literalmente el río rápido. Claro, si os habéis detenido a andar en barca o a nadar en el Esla, quizá os haya sorprendido lo rápido que es incluso en las zonas llanas de Valencia de Don Juan o de Gradeces. Pero es que si tenemos en cuenta que en estos momentos el río Esla tiene, entre otras cosas, el embalse de Riaño, algún otro embalse, como el de Villalcampo, más abajo, pero luego tiene un montón de paradas. Perdón, Ricoballo, estaba pensando en Villalcampo, era Ricoballo. Pero luego tiene un montón de paradas para tomas de agua para riego. Es decir, el río Esla es el río rápido, le llamaban así. Eso significó Esla como Astura. Y debía tener una velocidad muy grande antes de que le hicieran la cantidad de embalses y retenciones que tiene. Porque el río Esla debe de bajar en algo así como en 200 kilómetros, debe de bajar prácticamente del orden de 500 metros, más o menos. Luego pasamos ya a las voces también célticas
construidas con el término aba, agua, apa y ega, que son más o menos equivalentes. Posiblemente, así como tur, lo que significaba era corriente en celta, es decir, flujo, lo que corre, aba podría ser una referencia más bien al agua propiamente dicha. En cualquier caso, aparece como nombre de río en Bretaña como el Avon, que era el famoso de Shakespeare, pero en Italia, en Gran Bretaña, yo he localizado 4 ríos Avon. En la zona hitita ya aparece con la fórmula Hapas, como el Suram Hapas, aparece también como Calaba y Calapa en otras zonas, curiosamente aplicando el Aba al término cal, al que me he referido antes, y aparece en algunos otros sitios como Arapa en el mundo índico, concretamente en una de las zonas más vinculadas al río Indo. Entre los ámbitos hispánicos aparece el Avis portugués, que es el actual Ave, todos los Avia que han dado lugar a los Caravia, Rivadavia y a los Trubia, que fueron antiguos Turiavia. Trubia es un antiguo Turiavia. Los Rivadavia, orilla del río, literalmente. Y en la cuenca del Duero tenemos el que antes mencionaba, el nombre propio del Duero, que era Aregua, Arabiana, que es un afluente del río Duero en la provincia de Soria, si recordáis, un afluente no muy grande, y que es lo mismo que la Areva, Valdavia en la provincia de Palencia, nada más y nada menos que Secuavia, que fue el origen antiguo del nombre de Segovia, por el río que tiene al lado, y el Támega, que es literalmente en Portugal y en la parte de Zamora Orense, el afluente del Duero, que era un antiguo río oscuro con el Tam, que hablamos antes del otro Tam, concretamente del... bueno, ya me pierdo con los nombres, pero vamos, Támega es literalmente otro río oscuro, lo mismo que lo fue el Támesis y lo mismo que fue el Támara en el norte de Palencia. Y Truébano, que es el nombre de un pueblo de León, sobre el cual tengo alguna duda, porque Truébano en algunas zonas de León se reconoce como una palabra que designa algunos elementos de las colmenas. Pero estando como está al lado de un río, que si no recuerdo mal es el Órbigo, o el Luna, no lo recuerdo muy bien. Truébano, y teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la palabra fluvia y trueba, muy posiblemente sean también el del lado del Trueba. Nombres arcaicos todos ellos de ríos en la cuenca del Duero. Pasamos casi a lo último. Una voz que es la voz Seik, que aparece en el diccionario de Pokorny, que es el diccionario de raíces indoeuropeas más famoso y más conocido, aparece como equivalente a cauce. Es decir, no tanto lo que fluye ni el agua, sino el cauce. Eso es Seik. Y daría lugar en España, o en la península ibérica, a voces con el sentido de sec, sic, sac, o con el sonido sec, sic, sac. Entre otros, en la zona fuera de España están el secuana, que era el nombre antiguo del Sena, sexanta, que también es otro nombre, sagis estoma, que era, o sakis estoma, pues se pronunciaría sakis estoma, que era el nombre de una de las desembocaduras del Po también, Sagaruna, que otro río, Sagaris y Sagra, que son ríos del Ponto con el sonido sac. En España, ¿qué nombres tenemos con esta raíz? El sícoris, de la época romana, que es el Segre actual, Segóbriga, teniendo en cuenta que briga en celta es fortaleza, fortaleza en alto, equivalente a Dunum, pero siempre briga en alto. Es la fortaleza del Segre. Curiosamente, el Segre ha dejado su nombre en el río que pasa al lado, que es el Ciguela. Es decir, que la evolución fonética en mucha parte del romance de la voz sec se transforma en ceg. Entonces, el Segóbriga es la plaza fuerte de unos carpetanos, mejor dicho, de unos celtíberos de la zona carpetana,
Segontia, que es la actual Sigüenza, que es una referencia a Lenares, claramente, con el sufijo ontia, que es el sufijo hidronímico característico y que viene a caracterizar a la actual Sigüenza como Valle del Sego, que es el actual Lenares. Sequia, que es el nombre de Gea de los Caballeros, al lado de la cual pasa el río Algar. Sucrón, que es una denominación del Júcar, y posiblemente Sagunto, porque los griegos lo grafían en un momento determinado como Saiconte. Es decir, existe una grafía griega como Saiconte que claramente indica que estamos hablando de que el río Palantia, que curiosamente es otro Palencia igual que los nombres de Palencia, porque el río Palancia desembocaba en unos manglares que estaban al lado de una población que hoy en día, que está cerca de Sagunto, pero sobre todo cerca de una población que hoy en día se llama Canet de Berenguer, con una referencia clara a los cañedos y a las cañas de las lagunas de los Palancias. Bueno, pues Sagunto era una referencia al río Palancia y escrito digamos, con grafía griega, aparece como Saiconte, que es claramente una referencia a Sai, que es lo que hemos llamado el cauce. En la cuenca del Duero, ¿quiénes tenemos? Secuavia, que es el río Seco. Secontia Langa, que es la actual Langa de Duero, que está muy cerca del río Duero. Secontia Parámica, que es una referencia a un pueblo muy cerca del Cea, que posiblemente fuera una de las poblaciones, el páramo de Campos, que bordean el Cea, que pudo ser Mayorga o que pudo ser una población antigua que está enfrente de Benavente, pero siempre en la zona de Tierra de Campos. Secontia Parámica, como digo, y que es una referencia a un cauce que era un sego antiguo, porque el Secontia literalmente está indicando río Sego. Diréis, bueno, ¿y ese Sego cómo evoluciona? ¿Qué río es el Sego actual? Luego os lo cuento. Secoviriques es una población antigua también que se sitúa junto a Clunia, pero que no está identificada. Y aquí viene una cosa muy interesante. Bernesga. Curiosamente, Corominas, el famoso polígrafo y etimologista español, catalán español, aunque le pese, que fue un gran etimólogo. Corominas dice, curiosamente, que encuentra en la Edad Media, en escritos de la Edad Media, el Bernesga mencionado como Vernisica. Entonces, Vernisica, sabiendo lo que sabemos de la raíz sec, literalmente podemos identificarlo como el Sica, es decir, el río de Verne. Luego os diré lo que es Verne, porque es muy curioso. Pero en definitiva, en Bernesga aparece, pero es que aparece también la misma raíz en el nombre del Ornija actual. El Ornija aparece en la Edad Media como Ornisga, es decir, con la misma formulación que Bernesga. Y literalmente, tanto Bernesga como Ornisga es una referencia a los árboles que había alrededor del río. En el caso del Ornisga son los Orn, que son los actuales Fresno, que en latín eran Orn. Pero curiosamente, en el Bernesga era la antigua palabra céltica verne, que significaba aliso, que todavía se dice con esa misma voz en la Occitania y en catalán. También se dice todavía ver a los alisos, y en la zona de Treviño se conocen las aliseras como vernedos o verniazos. Bien, pues eso es el Bernesga, es el río de los alisos. Curiosamente, la voz sica, seca, evolucionó hacia cega en muchos de esos nombres. Por eso tenemos junto a Segovia, que fue un antiguo seca, tenemos el cega y el ciguiñuela, con la misma evolución. Pero es que curiosamente tenemos confirmación de que el río Cea fue un antiguo cega también. Un antiguo cega que aparece en la Edad Media como Ceia. Y sabemos que la evolución fonética de las geslenes en muchas ocasiones en latín aparece cayendo como I. De la misma forma que de Sagún dio Sayo en castellano, en romance, pues de Cega dio Cella. Y curiosamente, además, los que habéis andado por algunas de las zonas regables de León,
sabréis que a los cauces de drenaje en algunas zonas se les llama cegas y ceguines o segas y seguines, todo lo cual confirma la antigua presencia de la raíz seca-sega en estas zonas. Curiosamente también, aparte de cega, aparece como nombre de arroyo en Moral de la Reina, provincia de Valladolid. El arroyo más importante se llama Valdecigallo y es más que probable que el nombre de Cigales en Valladolid se deba al nombre de los dos arroyos importantes que tiene. Y termino ya. Hidrónimos varios. Tenemos una palabra muy curiosa en celta que era worm, que era aguas calientes. Y nada más y nada menos que esa palabra fue la que, con un ensordecimiento que se da muchas veces en esos territorios, de la velar sonora worm, de la velar sonora inicial, la W, tenemos nada más y nada menos que al río Porma. ¿Y en qué te fundas, además de en la pura apariencia fonética de Porma y worm? Pues es una cosa muy curiosa, que es que justo en una de las cabeceras del Porma, una de las zonas de arriba del Porma, está un pueblo que bien conoceréis y que se llama Boñar. Y Boñar, en la época latina, era Bauneare, es decir, balneario. Es decir, que era un lugar de aguas calientes, de surgencias calientes. Por eso el Porma es el río de los manantiales cálidos, de las aguas calientes. Pero curiosamente tenemos lo mismo en Gormaz. Gormaz, que no tiene un río exactamente al lado, pero Gormaz era en la época latina Bormatio, que también era un lugar de balnearios. Y una cuestión muy curiosa, que es Fuentearmejil. Fuentearmejil es una población que está enfrente de Osma, muy cerca, bueno, cerca del Duero, pero que curiosamente tiene, lógicamente, Armejil es la palabra antigua que equivalía a fuente. Bueno, ¿es posible? Pues es posible. ¿Por qué? Porque la fórmula indoeuropea para designar a las fuentes, os la he puesto ahí arriba, era con WHEL, que se pronunciaría como Juel o Gil. Y entonces esa es la que aparece en el Armejil. Es la misma palabra que aparece en los términos giloca de los ríos del Ebro, que son los ríos que nacen en grandes manantiales, en grandes lagos. Bueno, pues Arme, en Armejil, es el adjetivo del Juel, Gil, de la fuente. Y entonces, ¿qué significa Arme? Pues es la evolución fonética también de las aguas calientes. Entonces, Armejil es la fuente caliente, fuente de aguas calientes. Curiosamente, en los escritos medievales sobre Fuentearmejil aparece un monasterio de Fontes Cáliris, un monasterio de fuentes cálidas, de fuente caliente, y hay un pueblecito al lado, una aldehuela, que está en estos momentos, me parece que sin población, y que se llama nada más y nada menos que Fuencaliente. Y con esto, pues yo creo que, dada la hora que es, pues puedo dar por terminada mi charla, que espero que aunque haya sido un poco rollo y un poco rápida, pues os haya resultado curiosa en algunos aspectos. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis alguna pregunta, aclaración, pues nada. A ver. No has hablado, bueno, has dicho que aquí avión, un tablero, hay dos ríos, bueno, uno más grande. Sí. Me parece que viene, que se llama avión. Sí. Viene de Avia. Viene de Avia. Viene de Avia con un sufijo curioso que a mí me ha hecho pensar mucho, y que es el sufijo on, que es el mismo que aparece en Garón, y que aparece en algunos otros ríos. Y que posiblemente fuese la evolución antigua del sufijo ond, que se produce en otros muchos cauces. Pero no es un aumentativo. Sí, es de origen celta. Es de origen celta. Lo mismo que el avión soriano, que también hay otro avión en Soria. Si no recuerdo mal, era soriano, ¿no? El avión, el otro avión. Hay una cosa
lo de esta zona aquí dentro de los aguas, yo la conozco bastante bien. Esto, lo que está documentado, sea de alguna o no, cuando fuera aquellos tiempos, ¿no? Pero eso, el río iba por lo que es ahora el brazo de la derecha, y eso fue toda una serie de la Edad Media de bajanes y de fábrica de mantas y de zapatillas, eran 4 o 5. Y entonces esa isla se crea, se desvía, azules, entonces se desvía arriba hacia los bajanes y luego lo que era el carril de verdad va por la. Entonces ahí se hace esa isla. Pero esa isla tiene, decir... Te cuento. Si no es que diga yo que la isla sea natural, yo ya os he dicho que en la antigüedad esa isla no estaba. Yo supongo que es una isla que se ha ido creando, lo mismo que en el Guadalquivir. La isla ahora mismo es una isla que se crea con los aluviones cuaternarios, sea de forma natural o sea de forma artificial. Pero ahí lo que se formaba era una laguna. De hecho, Lúculo, cuando creo que es Lúculo, cuando intentó tomar Palantia, se retira en un momento determinado detrás de la laguna, dicen los textos antiguos. No podría ser la laguna. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Os digo más. No es la única Palantia que hay en la cuenca del Duero. Hay, que yo conozca, 4 más. Una, la Palenzuela, que hemos dicho que estaba la de eso. Pero es que hay una Civitas Palantina que menciona Idacio. Idacio fue un obispo gallego que vivió en la época de la entrada de los godos. Y concretamente, cuando Teodorico batalla contra los otros germánicos, que eran los que estaban asentados en Galicia, que eran los de los suevos, los suevos destruyen una ciudad de León que se llama la Civitas Palantina, y eso lo cuenta Idacio, es decir, la Civitas de Palantia. Y esa Civitas Palantina estaba más o menos en uno de los arroyos importantes que van a desembocar al Cea por la zona de Payuelos, por más o menos las coordenadas que establece. Esa es una tercera Civitas, una tercera Palantia en la cuenca del Duero. Pero es que hay otras 2. Una palantiaca, estas últimas 2 en el Duero portugués, una palantiaca que está cerca, si no recuerdo mal, del Peñafiel portugués, y otra Palantucio, que está un poco más aguas abajo. Es decir, Palant es una zona de aguas palustres. El mismo origen se tiene en el pueblo de andaluz de Palos de Moguer, y Palos de la Frontera, y en el pueblo, el otro que es también del sur, pero no de Andalucía, Palos de Moguer. Es decir, siempre significan lagunas, pero lagunas más bien pantanosas. Eso es el Palant. Y sin embargo, la laguna de Anava, desde mi punto de vista, está en la antigüedad nombrada con otro nombre, que es también céltico, no altiropais, y que es Laco, porque yo tengo la seguridad de que la antigua Intercatia no fue Paredes, sino que la antigua ciudad que dio nombre a Paredes y que estaba ubicada en lo que ahora se llama la ciudad Páramo, era la Cóbriga, que es una de las grandes ciudades del itinerario de Antonino, tan grande o más que Intercatia, y que además está mucho más cerca de Intercatia mucho más cerca del itinerario de Antonino que la Intercatia, que todo el mundo ha venido señalando tradicionalmente que estaba un poco más en la zona del oeste, en una zona más al oeste. Y la Cóbriga es que apunta claramente en su etimología briga, que es la fortaleza elevada del lago.
Es decir, la Cóbriga es literalmente la fortaleza del lago. Y es que una ciudad importante al lado del itinerario antonino y muy cerca de la Laguna de la Nava, es que no cabe otra que la Cóbriga. Nos echa el tiempo encima. Última pregunta y lo acabamos y seguimos hablando de también normal. La original está adaptada en la margen derecha del carrión. La original, eso no hay duda. Vamos, no hay duda por lo que yo no lo vi, no estaba. Y muy próxima a la Laguna de la Nava, porque la Laguna de la Nava todo alto desde Lijota, está el Cerradero, hasta. Pues esto lo vemos en el mapa de ferrocarriles de 1850. Vemos toda esa zona que hay entre Lijota y la desembocadura, está el Molino San Martín y todo esto, que era una zona pantanosa también. Y sí, pero no tiene nada que ver. Es decir, la Palancia antigua no es con seguridad ninguna referencia a la Laguna de la Nava. No es ninguna referencia. Pudo estar en un lado o en otro del río, pero que es una referencia al PAL del río Carrión, a mí no me cabe ninguna duda. Y vuelvo a repetir, la Laguna de la Nava, la referencia que tiene antigua es la Cóbriga. Estoy hablando del Carrión, está el río Carrión. El tramo este que digo está entre el Cerradero de la Nava, que estaba en Lijota, y el propio río Carrión, donde está ahora el emisario, es una zona. Puede ser, pero la ciudad puede ser. La verdad es que la ciudad de Palencia como tal no está claro, en las fuentes no está nada claro si fue la actual Palencia o fue la Palenzuela. Hay muchos que se inclinan por Palenzuela. Yo personalmente pienso que tuvo que haber una Palencia importante en lo que es la actual Palencia. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas se desarrolló desde la época bastante antigua un núcleo bastante importante que aparece ya en la muy alta Edad Media. Y es muy difícil que si no existían los pueblos romanos, en la alta Edad Media hubiese salido por las buenas un Palancia. Sin embargo, no hay ningún otro Palencia en esas otras zonas. Vamos a seguir los seis. Gracias.